quiero darle muchas gracias a Casa Colet por patrocinar este evento, el doctor Tonatiuh Guillén, el presidente del Colet, que ha hecho todo esto posible, y a los miembros de la Casa Colet aquí. Quisiera que Cristina, que representa al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y que es nuestra copatrocinadora, dijera unas palabras. Sí. Bueno, con todo y todo. Muchas gracias, David. La verdad es que para mí es un gran honor tener la oportunidad de acompañarlos y como Instituto de los Mexicanos en el Exterior de copatrocinar esta conferencia. A título personal puedo decir que el profesor Maciel no solamente es un gran amigo, sino un excelente académico, un profesional, y que hemos tenido la oportunidad de colaborar en distintas iniciativas, en el primer festival de documentales chicanos, bueno, más bien hispanos, mexicoamericanos, que fue en la Cineteca Nacional y en la UNAM. Y desde entonces, desde que nos conocimos y tuvimos la oportunidad de colaborar tanto con todo el instituto como en específico la área que yo estoy desarrollando, ha sido muy interesante las ideas, la convergencia en los temas, todo lo que se ha planeado y todo lo que viene para 2015. Entonces esto es solo una probadita de ello, pero sin más preámbulo, pues me gustaría que el doctor comenzara con la conferencia sobre el florecimiento de las culturas chicanas, y agradecemos poder ser parte de ellas, copatrocinarlas, y pues por supuesto a la Casa Colet por el espacio y el apoyo para el ciclo. Pues muchas gracias, Cristina. Siendo un grupo tan selecto, ahorita creo que estamos enfatizando calidad versus cantidad. Con este muy selecto grupo. Casi me dan ganas de decir, pues vámonos a las Lupitas a tomar un café, que somos así como un grupo que lo pudiéramos hacer, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, el formato que voy a seguir, voy a exponer como unos 40-45 minutos y luego dejar tiempo para intercambio y diálogo y preguntas y inquietudes, comentarios, críticas, lo que ustedes quieran. Si les parece, pues comenzaremos. El tema se tituló El florecimiento de la cultura, el florecimiento cultural del pueblo chicano, 1965 a 2014, y aunque suene un poco ambicioso este periodo, y la cultura es también un término que abarca mucho, yo pensé que sería conveniente plantear unos grandes lineamientos y unas grandes tendencias, y luego podemos dialogar más específicamente sobre ellos. El florecimiento que me refiero concuerda íntimamente con el movimiento chicano, como es conocido, el movimiento de derechos civiles de los 60, 70 y posteriormente, en donde la comunidad chicana, así como tantas otras en esta era definitivamente dramática, única en la historia estadounidense, que cambió todo. O sea, igual como en México se habla del 68 como un periodo antes y después, que señala la historia actual de México, los 60 sí lo fueron para Estados Unidos. Los 60 fue una época en que todo cambió, en el ámbito social, cultural, político, de juventud, de minorías, de luchas civiles, luego protestas contra la guerra de Vietnam, la involucración de ciertos grupos que no habían sido muy activos, la movilización de la sociedad civil, florecimientos de las culturales de muchos grupos, pero ahora nos vamos a referir obviamente al grupo chicano, pero no fueron los únicos. Hay similitudes con la población negra, con la población indígena norteamericana, con la mujer. Hubo un movimiento de género, de movimiento feminista importantísimo en los 60, la música, el cine, todo es una época muy convulsiva, muy dramática, muy trascendental en la historia de Estados Unidos. Dentro de este panorama, el movimiento chicano fue, yo diría, el movimiento histórico más importante de toda la historia de los chicanos, de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque es el movimiento en que cambia todo.
para la vida de los chicanos. Cambia sentido de identidad, cambia sentido de representación, cambia el hecho de que nos perfilamos nacionalmente, cambia el sentido político, cambia el sentido de orgullo y la recuperación de lo mexicano, y también señala nuevos grupos de presión y nuevos grupos de involucramiento en la vida estadounidense. Como saben, tiene muchas manifestaciones, eso nos llevaría a otra conferencia en sí, pero tuvo manifestaciones que tuvieron que ver con movimientos obreros, como el movimiento de César Chávez, que muchos de ustedes indudablemente vieron la película de César Chávez, es parte íntegra de esta lucha. Tuvo que ver con lucha por las tierras en el movimiento de Reyes López Tijerina y los tratados de recuperar tierras perdidas en Nuevo México particularmente. Tuvo que ver con luchas políticas, la fundación de un tercer partido que se tituló La Raza Unida. Tuvo que ver con movimientos urbanos, con el líder Corky González en Denver, Colorado, y la organización de Crusade for Justice, la Cruzada por la Justicia, que él fundó. Entonces fue un ámbito de extrema movilidad social y confrontamiento con las instituciones. Nosotros nos dimos cuenta que el movimiento de derechos civiles globales no nos incluía como una agenda particular, y que teníamos mucho en común con otras minorías que habían sido explotadas, discriminadas, violencia, etcétera, pero a la vez teníamos particularidades y características diferentes de la población afroamericana, de la población nativa de Estados Unidos, y por ende surge el movimiento chicano. En su primera etapa está alrededor de estas grandes figuras, como César Chávez, los que dije, Corky González, Reyes López Tijerina, etcétera, pero luego va evolucionando a instituciones, y va evolucionando a programas, y va institucionalizándose en grupos muy amplios de participación. Parte del legado y parte de uno de los grandes logros del movimiento chicano fue precisamente en la cultura, en el ámbito cultural. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante la cultura para el movimiento chicano, para el movimiento de derechos civiles que estábamos abogando y estábamos luchando? Porque la cultura había pasado por dos, digamos, grandes temas en la vida estadounidense. Por un lado, se nos había negado, no aparecíamos en manifestaciones culturales, en prácticas culturales, o la otra era unas distorsiones, unos estereotipos bárbaros que también aquí se usaron mucho en México, pero también en Estados Unidos. La representación, por ejemplo, de los chicanos en el cine por Hollywood era terrible. La representación de los chicanos en obras literarias era muy negativa. O sea, cuando se hablaba de lo mexicano era de lo más negativo. No era hablar ni acentuar lo positivo, sino todo lo contrario. Menospreciar nuestra cultura, estereotiparla, distorsionarla, y los mismos adjetivos que se usaban aquí en México, como pocho, que tenía una connotación muy negativa de que estábamos agringados, que no nos interesaba México, le dábamos la espalda a México, todo este tipo de barbaridades se empleaban semejantemente dentro de Estados Unidos. Entonces, parte íntegra de la lucha del movimiento chicano es no solo por romper estos estereotipos, por mostrar otra visión de la cultura, del arte, de la literatura, de la productividad académica, como va a surgir después, sino también dar aportaciones novedosas, aportaciones que vinieran de la comunidad en sí y mostraran nuestras realidades. Es una cultura chicana que tiene muchos antecedentes de lo mexicano, pero también obviamente influencias de la cultura norteamericana, porque allá vivimos, allá radicamos, allá nos educamos. Es obvio y es pues natural que también tuviéramos influencias de ambos lados. O sea, que una de las ideas que quiero enfatizar es que nuestra cultura es muy mexicana a la vez,
pero también con rasgos norteamericanos y algo muy diferente, algo que combina los dos. Nosotros decimos que tomamos el mejor de ambos mundos, pero yo creo que ustedes verán mejor pues que yo, porque no puedo ser totalmente objetivo en esto, pero en sí yo creo que hay mucha verdad de eso. Pero parte también de la productividad que me voy a referir en unos momentos era la recuperación de lo mexicano, o sea, inculcar en la sociedad chicana un gran orgullo de ser de origen mexicano, chicano. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Pues los psicólogos, los sociólogos nos dicen, con mucha exactitud a través de muchos estudios, que una de las cuestiones negativas de los estereotipos es que si uno los oye bastante, los empieza a creer. Incluso las sociedades de que han sido estereotipadas o distorsionadas. O sea, ¿a qué me refiero? Pues que si menospreciaban la cultura del diario, mucha gente hasta tenía rechazo a la cultura mexicana. Y claro, entonces buscaba la asimilación o el acomodamiento, porque todo lo que oía era lo negativo de estos estereotipos. Entonces, parte íntegra del quehacer cultural, de las representaciones, era romper esto y inculcar en la sociedad chicana un orgullo de ser de origen mexicano. Ese es en parte. En otro, estas condiciones que les digo de los 60 son propicias a darnos las condiciones en que florece la cultura. Doy ejemplos. Cuando nos dimos cuenta que las prensas académicas o las prensas populares no se interesaban en publicar obras culturales, creamos nuestras propias prensas editoriales, creamos nuestras propias revistas, que es parte inicial del florecimiento cultural. Dos revistas que fueron importantísimas. Una fue, la primera se tituló El Grito, que sale de la Universidad de California en Berkeley, más orientada a las humanidades, a las artes, la literatura, el teatro, la novela en fragmentos, la sociología. Y la segunda fue Aztlán, originada en la Universidad de California en Los Ángeles, de donde vengo yo de profesor, que se orientaba más hacia la historia y las ciencias sociales. O sea, ya teníamos espacios, es los que quiero mencionar, que ya por primera vez, si no nos daban espacios, lo establecido norteamericano, nosotros creamos nuestros propios espacios. Luego, novelistas que habían tenido sus manuscritos no guardados, sino rechazados por las prensas académicas o las prensas populares en Estados Unidos, también creamos nuestras propias editoriales como Arte Público Press, Bilingual Press, etcétera, y empiezan a publicarse obras que ahora son clásicas, como Bless Mi Última, como Y no se lo tragó la tierra, nomás para citar algunos ejemplos de las novelas pioneras de novelistas chicanos. Este florecimiento de las artes toma un vuelo increíble en muy pocos años. Fíjense nomás, estamos hablando, si lo hacemos así globalmente, de fines de los 60 a 2014, que son 50 años. En 50 años hemos producido un sinnúmero de novelas, de cuentos, de teatros, de cine, de productividad académica. O sea, yo, aunque a lo mejor no soy nada objetivo, porque de una forma u otra creo que soy partícipe en esto, creo que es un increíble logro en 50 años de todas estas generaciones de creadores, investigadores y artistas que han surgido en esta época. Lo llamamos nosotros la reconquista. ¿Por qué la reconquista? Porque sí reconquistamos espacios que se nos habían negado, espacios en la vida académica, en la vida artística, en organizaciones importantes culturales y ante todo en el imaginario estadounidense en sí. O sea, planteamos una idea que no se conocía de lo que era la población chicana. O sea, me acuerdo un número de Time, la revista que todos ustedes la han de conocer, que en la portada decía The Sleeping Giant Awakens.
Bueno, a mí no me gustó necesariamente eso porque yo no creo nunca que estuvimos dormidos, pero por otro lado, creo que sí tenía algo de razón, porque de repente hay esta efervescencia que llegó hasta niveles nunca concebidos, hasta los museos más prestigiosos de Estados Unidos como el Smithsonian, el Getty, etcétera, ya incluían a obras culturales, artísticas nuestras. Vamos a delinear un poco manifestaciones exactas. La primera manifestación que surge culturalmente es curiosamente el arte, y algo que a lo mejor no se ha tomado tanto en cuenta aquí en México, dentro del arte fue el muralismo, la primera manifestación cultural. Ahora, tiene mucho sentido del por qué fue el muralismo la primera gran manifestación cultural, porque era arte pública. Esta es otra idea que quiero incalcar mucho en mi plática, que nuestra cultura, claro que queremos todos, los creadores, los investigadores, etcétera, tener alto valor artístico o intelectual, pero no nos olvidamos que estamos haciendo un acto político. Esto es muy importante, un acto político con nuestra cultura. ¿Político en qué sentido? Político en desafiar al sistema, político en abordar temas que se habían visto en una forma negativa. Nosotros lo hacemos al contrario. Abogar, por ejemplo, no hay ninguna manifestación cultural o académica que no trate el tema de migración. Ahorita que Obama acaba de legislar por fin una reforma temporal, pero les quiero decir que para nosotros la inmigración ha sido fundamental, parte total de nuestra historia, de nuestra sociedad y nuestra cultura. No hay ningún novelista, ningún académico, ningún cineasta, se los digo tajantemente, que no hemos abordado el tema de la inmigración mexicana. Estos nomás son, fíjense, pero hay muchos, la variedad es enorme. Temas de género, temas de movimiento obrero, temas de recuperación histórica, temas de sociedad, temas de relaciones México-Estados Unidos, temas de frontera y hasta temas latinoamericanos. A veces platico con amigos y hablamos del documental chicano o algo así, nomás menciono algunos documentales extraordinarios chicanos que tienen que ver con México o con América Latina. Por ejemplo, todavía a mi ver, el mejor documental que se ha filmado sobre los femicidios en Juárez es La señorita extraviada de Lourdes Portillo. El pionero documental sobre el tema. Ella tiene otro sobre las Madres de Mayo de Argentina, tiene uno sobre terremotos en Guatemala y es cineasta chicana. Varios otros han tratado temas de México, hasta de la Revolución Mexicana, de temas históricos, de relaciones México-Estados Unidos, de maquiladoras, de migración, no digamos. Entonces, la variedad es inmensa y muy rica en temática. El papel de la cultura, no nomás es importante darnos espacios, sino crear orgullo en presentes y futuras generaciones, que se enriquezcan con esta productividad artística, que se enriquezcan con ver representaciones que nunca la habían visto en toda su vida formativa, educativa. Por ejemplo, yo me acuerdo que toda la escuela, yo la hice en Estados Unidos, yo soy americano legalmente, de nacimiento, me crié, me eduqué allá, nunca recibimos una lección sobre México, en todos mis años de tomar historia, nunca. La única vez que se hablaban de México era el malvado Santana de lo que hizo en el Álamo y estas pobres víctimas, y el Álamo se convirtió en algo mítico, así de la valentía mexicana en contra de la tiranía, y que qué bueno que derrotamos a Santana, que las víctimas del Álamo, y que logramos conquistar a estas tierras que estaban bajo la dictadura de un infame político como Santana. Ese tipo de cosas es lo único que yo, ya el Álamo,
Texas y toda esta lucha por la libertad, todo esto, pero nada que fue una guerra de conquista, nada que fue una guerra imperialista a robarle a México la mitad de su territorio, porque Estados Unidos ya estaba totalmente dentro de la ideología del destino manifiesto en el siglo XIX, que es la ideología que siempre ha predominado en la política exterior estadounidense hasta hoy día. Nunca ha cambiado Estados Unidos de esta idea. Entonces, la primera víctima del destino manifiesto, como ustedes saben igual de bien que yo, fue México. Esto era lo que se enseñaba y luego desaparecíamos del mapa. Ahora, no quiero nomás culpar a Estados Unidos, México hace lo mismo. Nosotros no aparecemos en discusiones históricas mexicanas después de la guerra del 47, como que desaparecimos del mapa en México. Que los 150,000 mexicanos que se quedaron allá después de la guerra del 47, que de repente ya éramos norteamericanos legalmente por ciudadanía, ¿qué pasó? Nada. ¿Qué pasó con nosotros? Nunca se discute, nunca se toma en cuenta, también por México. Bueno, está cambiando. Hay programas, hay colegas aquí que están cambiando, que están llevando estas iniciativas, y yo no pudiera alabar más estas iniciativas de estos colegas míos presentes aquí, que por fin nos estamos dando cuenta de que somos dos comunidades que tenemos mucho que ofrecer al uno y otro y mucho que colaborar. Después de esta manifestación cultural del muralismo, luego fue carteles, luego fue escultura y otras manifestaciones culturales, viene la poesía en orden cronológica de manifestación cultural importantísima chicana. Poetas que crean un discurso literario totalmente nuevo, que no es el Spanglish que se oye, que ahí es un burdo que usan términos aquí porque están agringados o pochos, sino creativamente incorporar los dos idiomas en un léxico poético. Hay geniales poetas chicanos que surgen de esta primera generación que usan los dos idiomas increíblemente creativos, innovadores, presentan una poesía que nunca se había visto. Después de la poesía vienen los inicios de la novela chicana, que ya les mencioné unos términos. Luego vienen de escritoras como Sandra Cisneros, como Ana Castillo, con un largo grupo de escritoras muy importantes, y la novela empieza también a surgir y a florecer, que hoy día la novela chicana ha sido alabada por premios nacionales en La Habana de literatura, en Europa. Hoy día no se puede concebir una antología de letras norteamericanas que no incluya representaciones de autores y autoras chicanas. Sería inconcebible hoy día de lo que ya es parte íntegra de la literatura norteamericana. Desafortunadamente, tengo que decir que no es el caso en México. Fíjense, el otro día me puse a buscar, porque quería regalarles a algunos amigos que estábamos platicando sobre la literatura chicana, novelas chicanas. Las busqué por todas las librerías de México, la Gandhi, el Fondo de Cultura, el Sótano. ¿Saben cuáles encontré? Ni una sola novela chicana. Y hay como 4 novelas chicanas, 3 que fueron publicadas originalmente en México, y una que fue traducida por ERA, con prólogo de Elena Poniatowska, pero se acabó la edición y ya no la volvieron a editar. No encontré una sola novela chicana en todas las librerías del DF. Entonces, también, digo, aquí yo creo que tenemos mucho que hacer. Después de la novela y después de la literatura, el teatro fue parte íntegra del movimiento chicano, porque Luis Valdés, que es el director de teatro más importante y más creativo, más original, es así como la figura del teatro chicano, aunque hay muchos otros teatros, compañías, organizaciones, gente muy talentosa, pero Luis Valdés sigue siendo como el padrino, ¿no? Como el hombre del teatro. Él lleva a cabo teatro para llevar al público más amplio la lucha de César Chávez. Él sale de la lucha de César Chávez. Era alumno de la Universidad de California en Santa Cruz y estaba estudiando letras cuando César Chávez estalla su primera huelga. Se mete a la causa, ya
sabía que quería ser un director de teatro, forma el teatro campesino, que sigue vigente actualmente, lleva entonces al campo, a las ciudades, a través de obras que las llamó el Actos, la lucha de César Chávez y de otras temáticas chicanas. Entonces el teatro va así, al lado de la novela y la poesía chicana en el desarrollo de la cultura. Después de eso viene el cine. Los documentalistas chicanos, igual que en México, son los cronistas de estas luchas chicanas. Son los que empiezan a filmar el movimiento chicano. Salen de escuelas de posgrado o de humanidades y empiezan a agarrar cámaras y enseñarse ellos mismos a ser cineastas y producen los primeros documentales vigentes durante el movimiento chicano. Empiezan a evolucionar, a ser ya más profesionales, con más técnicas, con más experiencia, y sigue vigente el documental, que hoy día es el género cinematográfico más importante del pueblo chicano. Mucho más que el cine de ficción, aunque no hay que menospreciar el cine de ficción, que hay dos cineastas que son los pioneros del cine narrativo chicano. Uno es Jesús Salvador Treviño, que en 1976 filma una película con todo apoyo del Estado mexicano. Para ustedes, la mayoría de ustedes, este periodo es historia antigua, pero el periodo de Echeverría, él se acercó mucho a las comunidades chicanas, fomentó, ayudó mucho, les ofreció a los chicanos ayudar en lo que él podía, en su fomento de su cultura. Jesús Salvador Treviño era un joven documentalista, escribió un guión y se lo trajo al Estado mexicano, le apoyó y le financió su película que se llama Raíces de Sangre, 1976. Esa es una de las primeras películas del cine largometraje. Otro caso interesantísimo es de un cineasta totalmente independiente que casi agarró una cámara y se puso a filmar historias narrativas. Fue todo, productor, director, guionista y actor. Se llamaba Efraín Gutiérrez. Todavía vive. Hizo 3 películas que son totalmente así como de vanguardia, en el sentido de que cine de autor no pudiera ser más exacto que él, porque fue todo, y las hizo así con una fuerza, y 10 pesos y 10 dólares, bueno, dólares, no pesos, pero hizo con nada el presupuesto. Son muy importantes legalmente como legado, como primeros inicios del cine narrativo. Después de eso empieza el cine independiente norteamericano a tomar inspiración. Y hay un cineasta importantísimo que, aunque no es chicano, su temática es totalmente chicano, y él como que lo hemos adoptado desde el principio. Se llama Robert Young, y él hizo 2 películas que son absolutamente culminantes y se las recomiendo a todos ustedes, que una es Alambrista y otra es La balada de Gregorio Cortés, ambos de temas totalmente chicanos. Uno es de un corrido famosísimo, de un bandolero, bueno, no es bandolero social, se convierte en bandolero social por la persecución de los Texas Rangers a fines del siglo XIX, y cómo mandaron como 400 Rangers detrás de él y nunca lo capturaron hasta que por fin se rinde. Un caso de heroico, de lucha, de persecución, de movimientos heroicos de él, que fueron en un corrido muy famoso, y luego lo llevaron a la pantalla Robert Young. Otra es Alambrista, que para mí sigue siendo la visión más fiel de lo que es el mundo de un indocumentado, de lo que es una retrospectiva y dentro del mundo y la visión del mundo de un indocumentado. Para mí sigue siendo una obra maestra en el sentido del cine de migración y el cine de denuncia. Estas películas. Luego pues aparecen otros cineastas como Gregory Nava con la película que también es una obra, a mí me parece increíble, El Norte. El Norte tiene muchos valores, es de 1982, porque fíjense que hoy día ya no nos parece nada inusual que, por ejemplo, la mejor película mexicana de los últimos años fue La Jaula de Oro, como ustedes saben, que tiene que ver con emigración guatemalteca a México y todo lo que les pasa a los emigrantes centroamericanos. Estos son adolescentes, yo creo que la mayoría de ustedes ya la vieron, ¿no? Ojalá ya la vieron, La Jaula de Oro. Pues fíjense que El Norte
data 30 años exactos, 32 años para ser exactos, antes de la filmación de La Jaula de Oro. Es el mismo tema. Es el tema de guatemaltecos huyendo por la persecución de las dictaduras militares hacia Los Ángeles, y toda su odisea, igual que La Jaula de Oro, por México, el cruce que es sumamente dramático en el norte y su situación en Los Ángeles. Igual que tienen mucha semejanza La Jaula de Oro y el norte, porque es desde Guatemala hasta Los Ángeles. No más que la diferencia es que en el norte los emigrantes ya son jóvenes, y en La Jaula, como ustedes saben, son adolescentes. Pero aparte de eso, el tema es igual. Pero el norte, fíjense qué obra tan pionera. Hace 32 años que la filmó Gregory Nava. Nadie estaba hablando de migración centroamericana a Estados Unidos. Nadie. Nadie hablaba de las consecuencias del imperialismo norteamericano en Centroamérica y de todas esas generaciones que se exilaron por esas dictaduras de centroamericanos a Estados Unidos, más que Gregory Nava tuvo así como la visión pionera de hacer una película y cambiar el tema, no de migración mexicana, sino de migración centroamericana. Sigue para mí siendo su mejor película, aunque como saben ustedes, ha filmado ya muchas obras, es el más prolífero de los cineastas de ficción. Ha filmado Mi Familia, ha filmado Selena, ha filmado una película que se llama Why Do Fools Fall in Love, que no tiene que ver con chicanos, pero es un homenaje a un gran cantante afroamericano. Entonces es un cineasta muy reconocido, muy influyente. Filmó Border Town, que no me parece que fue su mejor logro, que es también sobre los femicidios en Juárez, pero tiene ya una obra bastante ya significativa. Luego vienen otros cineastas como James Edward Olmos, que no nomás es gran actor, sino también ha dirigido películas y fue el único chicano que ha sido nominado para el Oscar como mejor actor por su película Stand and Deliver, que es una historia real de un maestro de chicanos de matemáticas en una high school, pero que es mucho más que eso, obviamente. Trata de discriminación, trata del trato desigual de alumnos y trata de, ante todo, incalcar en una idea fundamental para nosotros, que es que la educación es el único vehículo de cambio social individual. O sea, y que no podemos tener el lujo de deserción, que no podemos tener el lujo de no tener una buena educación. Eso lo lleva a cabo magistralmente esa película. Después de todas estas manifestaciones culturales viene lo que yo diría la academia, en un término muy amplio. ¿A qué me refiero? A que empiezan a surgir jóvenes que salen de universidades, que hacen su posgrado en disciplinas tradicionales, pero por compromiso personal empiezan a fundar cursos de temas chicanos. Es la primera generación de académicos chicanos. De eso evolucionan a formar departamentos, facultades de estudios chicanos y luego centros de investigación chicana. O sea, nosotros no aparecíamos. Ustedes pueden ver cualquier texto de historia general de Estados Unidos antes de los 60 o 70, no había una sola mención de las contribuciones de la gente de origen mexicano a la economía, a la sociedad, a la cultura, como que no existíamos. Entonces también dijeron, la única forma es nosotros creando nuestros propios espacios en la academia, creando facultades, creando cursos, enseñando sobre esta historia que ha sido ignorada, olvidada, discriminada, y entonces empiezan a surgir la primera generación de académicos chicanos y luego viene la segunda, etcétera, y se crean estas facultades y estos centros de investigación, que hoy día no hay una universidad pública o privada en California, en Arizona, aún con todo lo que están haciendo en Arizona. De todos modos, las 12 universidades principales tienen facultades de estudios chicanos. Texas, Nuevo México, Chicago, donde no haya facultades de estudios chicanos. También les diré
que hoy día no hay ninguna prensa académica, ninguna, desde Harvard hasta la Universidad de California, que no tenga mínimamente un libro sobre temática chicana. O sea que también rompimos espacios. Y mi mentor, la persona con quien yo me formé en mi doctorado, cuando una vez que me estaba yo quejando de sus exigencias y que era un tirano este hombre, y era absolutamente terrible como profesor, de lo exigente, y yo me estaba mucho quejando de lo duro que era conmigo y todo, y me dijo, es que te estoy preparando para entrar a una de las organizaciones más clasistas y más racistas en Estados Unidos, que es la academia, que es la universidad. Allí somos bichos raros, no nomás no nos quieren, nunca nos han visto. Y bueno, miren, de ese momento que él, ya me puedo imaginar cómo ha de haber sido su experiencia antes del movimiento chicano, antes de la acción afirmativa, cuando él se formó de UCLA, doctor en historia latinoamericana, lo duro que ha de haber sido para la generación de él y lo que él estaba tratando de transmitirnos a nosotros, sus alumnos. Y bueno, ya hemos rompido o roto muchas de estas barreras, ¿no? Ya estamos en todas partes en la vida académica de Estados Unidos. Después de eso, tenemos, yo diría, la maduración de la cultura. Ya gente entrenada en estudios chicanos, grandes investigadores que se están manifestando en obras sobre la experiencia regional, sobre la política, sobre la sociología, la sociedad, género. Ha habido mucho avance en estudios de la mujer chicana en todas disciplinas. Crítica literaria, crítica artística, crítica cinematográfica y representación de cómo va evolucionando. Ya no nomás se involucran de temas chicanos, sino también hay debates sobre ellos, debates de identidad. Por ejemplo, hay un libro que causó mucha controversia en su momento, que se llama Hunger of Memory, de Richard Rodríguez, un escritor espléndido chicano, pero una visión de mucha controversia, que va en gran parte en contra de todo esto, porque la tesis de él, en Hunger of Memory, es que cuando él termina su doctorado en Harvard, en letras estadounidenses, él escribe de su experiencia y dice que cuando uno entra a estos mundos, ya se divorcia totalmente del barrio, se divorcia uno de esa identidad, se divorcia uno de lo mexicano, porque ya es parte del establishment, y ya sus cañones, su visión del mundo, su idiosincrasia ya es otra. Yo no concuerdo para nada con esa visión, pero está bien que haya esos debates. Lo que les digo es que ya empiezan a haber debates de cómo es el papel del intelectual, de cómo debe ser la cultura, si ya estamos para otro nivel, que no tenemos que preocuparnos de ser política y cultura a la vez, que ya podernos dar el lujo de crear por arte, como dicen, art for art's sake, ¿no? Que ya podemos tratar temas universales y que podemos ya ser más amplios. Bueno, este es un debate cultural que existe hoy día entre los creadores, los artistas y los académicos. Los centros culturales que se han formado también son importantísimos, como el Centro Guadalupe en San Antonio, el centro en Los Ángeles de la Raza, de San Diego, denominado igual. También han sido importantísimos porque ofrecen espacios en los parques más importantes. El Centro de la Raza en San Diego está en el Parque Balboa, que cientos y miles de gente vienen al Parque Balboa diario, porque es pues, el zoológico más prestigioso y más grande del mundo. Entonces, pasan por el Centro Cultural de la Raza. Muchos de ellos dicen, ay, pues qué curioso, voy a entrar. Entonces ya estamos también ofreciendo unos espacios que nunca estaban allí. Ahora, como les decía, no quiero hablar demasiado para dejar tiempo para discusión. Yo diría que hemos logrado mucho en estos 50 años de productividad académica, artística, mucha creatividad, mucho esfuerzo, muchas nuevas generaciones, mucha gente que ha logrado sus propósitos
muchos espacios reconocidos, pero tenemos todavía unos retos muy grandes enfrente de nosotros, aún en lo cultural. Ante todo, que Estados Unidos ahorita está en un momento totalmente en la encrucijada, porque estos movimientos, estos logros, han traído costos muy altos, tanto en lo individual como en lo nacional. ¿A qué me refiero? Aquí ha habido una reacción muy grande, como hay una reacción hacia la latinoamericanización de Estados Unidos, el Tea Party, las leyes de Arizona, lo que pasa en el Congreso estadounidense, ¿por qué no legislan la reforma migratoria? Todas estas son reacciones hacia estos espacios que hemos ganado. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que como los científicos nos dicen que dos personas no pueden ocupar el mismo espacio. Cada espacio que nosotros ganamos es a costa de un espacio de ellos. Obviamente se sienten amenazados, se sienten como these brown hordes, this invasion está aquí, tenemos que hacer algo, tenemos que regresar a una cultura nacional, no sé cómo la definen, pero viene desde Samuel Huntington y otros grandes teóricos de Estados Unidos que decían que como iban estas tendencias, iban a poner a la civilización y la cultura nacional en peligro en Estados Unidos, porque su consecuencia iba a ser una desunión de la sociedad por tanto conflicto interétnico. Bueno, esa es una visión. El Tea Party aboga. Huntington es más relevante hoy día para ellos que cuando él escribió hace 80 años sus ensayos, 70, 60 años, cuando escribió sus ensayos. Esa es una visión, una política. Otra, la de nosotros, es que Estados Unidos debe ser un país multiétnico, multilingüe, que respete la diversidad, que la tomemos que es una realidad y que la alabemos esa realidad y que seamos una sociedad diferente, como los jóvenes de los 60 abogaban. Querían una sociedad diferente, querían, en ese momento no había crisis económica, pero había crisis espiritual y crisis de valores. Esa juventud estaba en desacuerdo con sus padres, estaba en desacuerdo con Vietnam, querían un país diferente en los 60. Luego pues vino Ronald Reagan y Bush, todos que cambiaron, se volvió una era conservadora, en donde tratar de proteger los clásicos derechos civiles, culturales norteamericanos, y como los historiadores de Estados Unidos apuntan, la historia de Estados Unidos siempre es un vaivén entre lo liberal, y luego viene una era conservadora, viene un rechazo, vuelve el liberalismo y luego vuelve el conservadurismo. Eso se puede ver en toda la historia de Estados Unidos. ¿Qué está pasando hoy día? Que están en choque estos. No sabemos cuál va a ganar, pero sí les digo que yo sí creo que vamos a ganar nosotros por los números, porque la gente ya somos diferente, ya tenemos una clase media, ya tenemos una clase universitaria, ya tenemos una clase política, ya tenemos que lo que está pasando ahorita en Ferguson, ustedes saben, el asesinato del joven negro, lo platicábamos el doctor Heredia y yo hace rato, que no lo va a tolerar la sociedad, no va a tolerar esta impunidad, esta violencia hacia gente de color. Nosotros no vamos a tolerar leyes de Arizona, no vamos a tolerar las deportaciones masivas como ahora. Entonces va a haber más movilización, pero van a haber grandes conflictos. Obama les dio un paquete dificilísimo al Partido Republicano, un dilema tremendo, cómo van a reaccionar. Si el ala conservadora gana y se ponen a tratar de minimizar lo de Obama, llevarlo a las cortes, recortarle recursos, más se va a movilizar la sociedad latina, se los aseguro. No ha habido ningún tema que ha movilizado políticamente más a la comunidad chicana latina como la migración. Entonces, eso lo saben la jerarquía de los republicanos, pero les vale a los de abajo, porque están lo que le llaman en safe districts, muy reaccionarios, muy conservadores, que tienen el voto asegurado y quieren frenar todo eso. Entonces todo esto está en juego. ¿Hacia dónde va Estados Unidos? Están estas guerras. Esto está en juego.
la identidad, el ser, el futuro de Estados Unidos. Lo que yo creo es que los números vamos a ganar. Como yo les digo a mis alumnos allá, estamos haciendo con números lo que nunca hicimos con las armas, de conquistar Estados Unidos, de cambiar a Estados Unidos. Pero mientras tanto, están estos sectores que van a fregar mucho y van a causar grandes daños. Entonces aquí me gustaría parar y abrirlo a una discusión y cualquier pregunta, inquietud, comentario. Críticas no se aceptan, pero comentarios sí. Sí. Pero creo que me escucho bien, ¿no? Sí, ¿Se escucha bien? Sí, son muchos. Sí. Ya hemos tenido esta discusión antes, pero me gustaría preguntarle al doctor, ¿cómo se identifican? ¿Con qué da identidad la palabra, el término chicano? ¿O más bien es mexicoamericano o hispano? Ya hemos platicado de esto en distintas ocasiones, pero creo que es importante remarcarlo. Claro. Porque hay distintas corrientes que creen que el movimiento chicano ya pasó y se quedó en el pasado. Entonces, y que a partir de ahora estamos hablando de un movimiento hispano, de un movimiento de México-americanos. Entonces, me gustaría saber, en su opinión, si es un término que aún no es válido, si es un término que da fuerza a la comunidad y cómo puede cohesionarla y cómo se puede también desde México utilizar para dar fuerza al movimiento. Sí, excelente pregunta. El término chicano surge en los 60 y surge como un término de orgullo, de desafío, de autodefinición del ser nuestro, de que no queríamos ser mexicano-americano porque esa era una caracterización del Estado, de la sociedad, que no éramos totalmente americanos, éramos mexicano-americanos. Luego nos pusieron el término Hispanic, ¿no? Que tampoco nos gustó porque venía del censo y venía de fuera. Queríamos un término nuestro, un término de autonomía y de orgullo. Surge el término chicano, muy popular en los 60, 70. Tiene razón la licenciada en decir que hoy día a lo mejor no se usa, pero les voy a decir, todas las facultades, todas son estudios chicanos. Eso sí no ha cambiado nada, nada. Eso lo tienen que reconocer. Seguimos pensando que aunque hay muchos otros grupos latinos y tenemos mucho en común con ellos, y hay una latinoamericanización global que se lleva a cabo en muchos términos, mucha solaridad entre estos grupos latinos, de todos modos hay diferencias. Nosotros somos, dentro de los subgrupos latinos, la más numerosa, la más antigua y la con más poder, para decirlo sencillamente. Eso no equivale que no tomemos en cuenta a los salvadoreños, a los guatemaltecos, a los hondureños, que hay muchos. En mi ciudad de Los Ángeles hay 2 millones y cacho de centroamericanos radicando hoy día en Los Ángeles. Tenemos que tomar en cuenta esa realidad. Por eso el término latino es el que preferimos cuando hablamos en términos globales, cuando hablamos de una agenda amplia, que incluye a todos ellos y todos tenemos causas, estamos de migración, es tan impactante para ellos como para nosotros, para los centroamericanos. Tenemos mucho en común, el idioma, la cultura, las tradiciones, la representación política. Ya hay una centroamericana que fue elegida al Congreso, de estos 29 congresistas que tenemos ahora en la Casa de Representantes, hay por primera vez una centroamericana. Eso es un paso muy importante. O sea, entonces el término, yo creo que es secundario. Yo creo que en última instancia, yo diría que también es elección personal. Yo me encanta el término chicano, me asocio totalmente. Yo con gran orgullo digo, soy chicano. Pero eso es, otro puede decir, soy latino, yo no tengo ningún problema con eso. El que no me gusta nada decir es hispánico. ¿Tú? Bueno, a propósito del término hispanic, y ya que el doctor Maciel menciona la presencia de legisladores latinos en la Cámara de Representantes, de hecho se llama Congressional Hispanic Caucus, ¿no? Sí. Pero
vinculando este tema con el de migración, a mí me sorprende que siendo los mexicanos 60-63% de la población latina de Estados Unidos, y habiendo 29 legisladores latinos, de los cuales probablemente 18, 19 sean de origen mexicano, el campeón de la causa de los migrantes en la Cámara de Representantes es puertorriqueño, Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez. Él es de un distrito mexicano, en Chicago, pero él mismo, digo, aquí viene seguido y siempre nos hace la misma pregunta. Es a ver, ustedes los mexicanos, explíquenme a mí, puertorriqueño, ¿por qué, si la gran mayoría de la población de origen latino en Estados Unidos, de quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación o recién llegados, son mexicanos, por qué los congresistas de origen mexicano no se han convertido en abanderados de la causa migrante? ¿Cómo es que un puertorriqueño, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Culturalmente tienen afinidad, pero ellos no necesitan luchar por un permiso para quedarse en Estados Unidos, porque son ciudadanos. Y yo, la verdad, pues uno balbucea alguna respuesta, ¿no? Pero yo quisiera una visión desde allá. Yo creo que tiene mucha verdad lo que dice Luis Gutiérrez, pero se olvida de Raúl Grijalva, de Arizona, o sea, se olvida de Becerra, en California, de Javier Becerra. O sea, no es cierto que no hay fuerte participación chicana dentro de la agenda en pro migración o pro derechos civiles. Y también lo que pasa es que el cambio social es lento y necesitamos, obviamente los números no equivalen a poder político, como sabemos. Quisiéramos tener el triple de representantes, quisiéramos tener más senadores, lo vamos a tener, pero es largo el proceso, difícil, cuesta mucho dinero, las campañas son muy costosas hoy día. Pero las hermanas Sánchez, por ejemplo, chicanas, las dos, como sabe, Loreta y su hermana, están en el Congreso. O sea, no es totalmente acertado lo que dice Luis. Él es el más vocero, él es admirable su posición, pero no es, digo, yo no estaría 100% de acuerdo con eso. Yo creo que sí debe ser más agresiva la comunidad chicana en esto, incluyendo los políticos. Villaraigosa está en la campaña dura, otros políticos han estado. Mi alcalde de Los Ángeles abrió una oficina de estudios, de asuntos migratorios dentro de su gabinete, como alcalde de Los Ángeles. Entonces, hay ejemplos, ¿no? Pero también tenemos que recordar otra cosa del Hispanic Caucus. 4 de los miembros son cubanos. Sí. Entonces, eso está mucho peor que los chicanos que no están tan, digamos, a la vanguardia como Luis Gutiérrez, los Bartlett, ¿no? Los Díaz Bartlett, ¿no? Y compañía. Rosa, esta mujer horrenda, ¿no? Y la segunda es, ¿por qué la gran distancia y el desconocimiento mutuo? Esto de que no hay una sola novela chicana en las librerías de la Ciudad de México, pues, pero además eso se extiende a otros ámbitos, más allá del ámbito de la cultura, el ámbito político, el ámbito académico. Pero ¿por qué la distancia? Yo hago esa pregunta constantemente. Ustedes, siendo mexicanos, a lo mejor me podrían dar mejor respuesta que la... ¿Y de allá para acá? Bueno, nosotros no sé. Yo me siento muy sentido por esta reacción mexicana. Yo me siento muy sentido, fíjense, les voy a contar un par de anécdotas nomás. Cuando llegué yo a México como alumno de primer año de doctorado, que tuve la gran fortuna de ser becado al Colegio de México, me invitaron profesores del Colegio de México a una cena con muchos otros historiadores de México y de alumnos. En esa cena estaba yo sentado en unas mesitas que nos tenían así, diferentes
lugares de la casa de la profesora que nos invitó. Entonces me dice un profesor, que no voy a mencionar su nombre, de la UNAM, bastante reconocido historiador, me dice, bueno, joven, ¿usted qué hace? Digo, bueno, estoy estudiando mi doctorado en Historia en la Universidad de California. ¿Y qué se especializa? Pues historia latinoamericana y principalmente mexicana y chicana. Y dice, ¿qué es eso? Digo, bueno, de los mexicanos en Estados Unidos. No les miento, esto es una cita textual. Me dijo, ¿y cree usted que ustedes tienen bastante historia para fomentar un curso? Esta es una nomás de sinnúmero de estas actitudes, ¿no? Digo, allá yo les podría contar anécdotas que me tomaría horas del racismo que yo he sido víctima y que todos mis compatriotas han sido víctimas, pero ya estábamos acostumbrados al racismo gringo. Cuando nos enfrentamos a una discriminación mexicana nos duele más porque nosotros creíamos que eran nuestros hermanos, ¿no? Nos iban a apoyar en todo sentido, que hubiera gran solidaridad. Entonces estas actitudes como que pegaban más fuerte, porque yo el racismo gringo lo he conocido desde que tenía 17 años. ¿Algo más? Bueno, agradecerle la charla al doctor Maciel y también, bueno, a mí me parece muy interesante esta visión histórica que hace sobre la reconquista de los espacios chicanos en distintos ámbitos, y me gustaría preguntarle la postura como historiador chicano que usted, que tú tienes, David, sí. Sobre todo de que en cuanto a lo político y lo académico, ¿en qué lugar actualmente, cuando vemos que hay embates muy fuertes contra los programas de Chicanos Studies en Estados Unidos y hay también una desarticulación o una búsqueda por desarticularlos desde el Estado, de qué manera ustedes están fortaleciendo y también cómo están comprometidos con estos programas? Sí, bueno, porque nosotros estamos abogando en muchos niveles. En un nivel es haciendo nexos con políticos que presionen. Por ejemplo, nuestra chancellor, la gran chancellor, así todos los campuses de la Universidad de California tienen su chancellor, pero luego hay un super chancellor. La super chancellor es nada menos que Janet Napolitano, la ex miembro del gabinete presidencial de National Security, la fundadora. Una de sus primeras labores es aumentar la colegiatura por 5% por los próximos 3 años de los alumnos de la Universidad de California. ¿Saben a quién les van a impactar más eso? Ya no tenemos que discutirlo. A la gente que tiene menos recursos. ¿Qué significa? Que muchos van a ser excluidos porque están así ajustados su presupuesto hasta el último dólar. 5% es mucho. La colegiatura hoy día promedio en la Universidad de California es $17,000 al año. Añádenle 5% de eso, ya es duro. Entonces, digo, nos estamos enfrentando a esa situación. El gobernador estuvo muy en contra. Estamos movilizando a los legisladores que no aprueben ese presupuesto como lo quiere legislar esta señora. Esa es una cosa que estamos haciendo. Otra es que ya hemos formado nuestras asociaciones nacionales, en donde ya somos un lobby, como the National Association of Chicano Studies, ¿no? La Asociación Global de Estudios Chicanos en todo Estados Unidos, que tenemos foros, que tenemos newsletters, que tenemos redes, que tenemos websites, que nos intercambiamos información, que cuando hay una crisis nos movilizamos, como en Arizona, que fuimos a manifestar, allí a confrontar a los dirigentes de Arizona, a la gobernadora, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que estamos haciendo. Otra cosa es que ya no somos pasivos esperando todo de los estados, ya estamos buscando recursos y alianzas. ¿Cómo? Con México. ¿Cómo? Diciendo, bueno, vamos a compartir y establecer este foro, vamos intercambiando de alumnos, de profesores, de agendas, vamos a hacer una investigación colectiva. Creo que ahí tenemos mucho que hacer y muchas posibilidades. La Academia Chicana tiene grandes aportaciones que no se conocen en México y viceversa. Yo no voy a culpar nomás a México, mis colegas son víctimas también de esto o partícipes de esta laguna. Los sociólogos, los politólogos de allá que estudian migración tienen que venir a México a conocer esto. Como yo le decía a una politóloga de
digo, a una estudiosa socióloga en sí, mexicana, estábamos hablando, ya ella hace gran labor sobre el tema de migración y tiene un website de migratólogos y todo, pero yo le decía, óyeme, la única modesta sugerencia que te haría es que no hay mucho indocumentado en el DF. O sea, está allá, tienes que ir allá, los políticos académicos tienen que ir allá. No podemos hacer la investigación de nuestros cubículos. Ya caemos en la misma trampa que nuestros estudiantes, que creen que todo el mundo es a través de Google. Pues no, pero somos culpables en ambos lados. Los académicos chicanos deben de venir a México, deben de hacer nexos. Yo no debo ser uno de los pocos que viene a México, que conoce a gente como mis amigos que están presentes aquí, que se incorpora, que pregunta, que investiga. Todos los que trabajamos temas que tienen que ver con México, migración, frontera, deberían de venir más seguido a México y viceversa. Deberíamos de fomentar más congresos como los que está llevando el CIDE, como los que está llevando a veces el CISAN, como los que estamos tratando de llevar a cabo en el COLEF, y a la vez nosotros invitar a mexicanos más allá. Janet Napolitano dice que va a seguir la agenda de Peña y de Obama de expander relaciones académicas entre México y Estados Unidos. A ver los resultados, ¿dónde está el dinero? ¿No? ¿Dónde está quién aporta cuánto? Entonces, bueno, tenemos que presionar, que no nomás queda retórica que suena muy bonita. Y tenemos mucho que ofrecer al uno y el otro, mucho. Mi visión del mundo, de la academia, cambió cuando yo vine de alumno al Colegio de México. Aprendí más en un seminario de mi maestro Luis González que todos mis años de estudio de historia mexicana en Estados Unidos. Yo creo que viceversa. Yo creo que aquí un seminario de alguno de los más eruditos chicanos les enseñaría muchísimo a los jóvenes académicos o alumnos de que aquí. Yo creo que entonces tenemos que hacer mucho más en eso. Entonces yo diría que debe ir por allí, ¿no? La cuestión. ¿Es necesario? ¿Sí? No creo. Sí me va a escuchar el doctor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, bueno, sí. Varias. Sí. Después de esos años 60, principios de los 70, de estas grandes movilizaciones que hubo, rescatando ese orgullo, sí. Estaban concluyendo estas dos marcas culturales, este orgullo de ser mexicano, esa reivindicación, pero era más bien un movimiento, por lo que ha usted planteado, de índole universitaria, juvenil. Pues... Eso, ahí va la pregunta. Yo lo siento así, más ligado a los sectores medios que tenían acceso ya en ese tiempo, más a un ámbito universitario, por lo que nos ha dicho, y el rescate de este tipo de espacios, la academia, las artes, la música, la literatura, aunque no necesariamente esa posibilidad en la academia. ¿Qué tanto repercutió este movimiento chicano en los siguientes años en esta diversidad de mexicanos, nacidos, no nacidos, que han vivido y que han crecido allá en Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur? O sea, ¿qué tanta repercusión tuvo realmente en esta diversidad de mexicanos allá, muchos de los cuales sí rescatan ese orgullo, sí, pero muchos otros no? Bueno, lo han olvidado, se avergüenzan, y ellos han asumido plenamente como decía el otro director que mencionaba, pues ya más bien una cultura más propiamente estadounidense. Le voy a decir de una vez las dos preguntas. O sea, ¿qué tanta repercusión tuvo a través de los sindicatos, en las organizaciones, en los partidos, en fin? ¿Cuál fue realmente la repercusión que tuvo más allá de este ámbito académico, artístico, de este rescate, que ha sido bien valioso, la verdad ha sido de un enorme mérito? Y luego, una vez más, ¿cuál es la postura actual de estas organizaciones que reivindiquen al movimiento chicano, que se identifique como chicanos, porque pues más bien es un movimiento de reivindicación, de orgullo, en fin, con manifestaciones políticas, por supuesto? ¿Cuál es la postura real frente a la migración? O sea, ¿cómo apoyan a los migrantes más allá del Congreso? ¿Cómo se ligan? ¿Sí?
que la migración es constante. Entonces también supongo que constantemente esta migración, estos mexicanos que están llegando por oleadas cada año, que se quedan ahí, que vienen las leyes antimigratorias y ya no se pueden regresar, ¿cómo alimentan? ¿Cómo se retroalimentan a este movimiento chicano? Bueno, son muchas cuestiones. Dos, bueno, nada más, centrales dos. Pero primero, la primera parte de su pregunta, de que si nomás fue exclusivamente universidad, no. O sea, muchos artistas venían de las comunidades, muchos artistas eran autodidactas, muchos artistas trabajaban en una empresa, no necesariamente dentro de la universidad o del mundo académico. Eso por un lado. Por otro lado, también surgen creadores que vienen de otras experiencias, de otras profesiones, de otras trayectorias. Entonces no es exclusivamente universitario este florecimiento. Está muy ligado a las universidades, pero pues recuerden que la clase universitaria es todavía pequeña y reciente, chicana. O sea, todavía nuestros números no son nada lo que deberíamos de ser. Hay, por ejemplo, en la Universidad de California, en su totalidad, de los 10 campuses, somos nomás como el 14% de todo el alumnado de la Universidad de California. Entonces, digo, debería de ser el triple o más, 4 o 6 veces más, ¿no? Pues, todavía no estamos nada de lo que debemos estar. Eso por un lado. La cuestión de identidad, pues sí varía mucho, ¿no? Tenemos desde dos polos, ¿no? Que yo le diría lo mexicano y lo norteamericano. Dentro de estos polos hay todo en medio. Hay gente muy lo mexicano, muy mexicano en todo sentido, en su persona, en su actuación, en sus gustos, en todo. Y unos muy americanos, que pues esto no es lo que ellos ven como prioridad. Todos están muy contentos, están muy asimilados, y muchos que les cambiaron su nombre de Juan a Chani y están muy contentos con todo eso, nomás hablan inglés y bueno, allá ellos, ¿no? Digo, hay una variante, no puede uno exigir que sea una posición totalmente unánime. Entonces hay variantes, ¿no? Pero yo diría que todavía la gran mayoría cambió radicalmente por toda esta efervescencia política, social, cultural, individual, de género, y se encargó una visión muy diferente. También una posición que lo podemos hacer. Miren, contarles otra anécdota personal. Una de mis alumnas que estimo yo más de toda mi carrera es una alumna que tuve recientemente en UCLA. Se graduó, viene ella no nomás de clase obrera, de clase campesina, jornaleros. Eran 5 de familia y desde los 12 años trabajaba en los campos agrícolas para sobrevivir y llegó hasta UCLA. Me parece un increíble logro y se graduó con honores de UCLA, y ahora le estoy escribiendo cartas de recomendación para hacer un posgrado en trabajo social. O sea, también hay este sentido que lo puedo hacer, que no nomás porque por mi clase, por mi situación económica me impide triunfar. Esto es nuevo, ¿no? Y esto es logro del movimiento chicano, esto es logro individual. Entonces, bueno, hay ejemplos por todo, digo, muchos ejemplos. Esto nomás es una anécdota de muchos otros. Otro es que veo gran cambio en mis alumnos. Mis alumnos en UCLA, por ejemplo, casi no había semana que pasaba que no venían a verme a mis horas de oficina pidiéndome que enseñara más cursos sobre temas mexicanos. Eso también es nuevo. No nomás quieren saber sobre la experiencia chicana, sino quieren saber sobre su legado, sus raíces mexicanas. Eso también es nuevo. Y es una nueva generación, ya post movimiento chicano, totalmente, ¿no? Pero también estoy viendo esos cambios individuales. ¿Algo más? Yo tengo un comentario. Sí. Me llamó la atención que dijo que los números no equivalen a poder político. Y siendo una diáspora tan numerosa, quisiera saber qué es lo que nos ha faltado, qué nos ha fallado. Y digo no, porque creo que al final del día la organización de los latinos o los chicanos en Estados Unidos impactan en el desarrollo de México y en las políticas, exterior que se va a tener hacia México. Y tomando, por ejemplo, a la diáspora, perdón, al lobby judío, está también organizado y es pequeñito. ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué podemos aprender? ¿Hacia dónde vamos en este sentido?
quiero menospreciar lo que es la actualidad. O sea, el voto chicano puede determinar no en estas elecciones que pasaron, porque la gente estaba muy desilusionada, mucha gente no votó, porque estaba verdaderamente enfurecida con Obama porque no había hecho nada. Pero en las previas de esas, el triunfo de los demócratas en el Senado se debió totalmente al voto chicano latino. Entonces sí no quiero dejar la idea de que el voto latino todavía no es lo que debería ser. Eso sí quiero decir, que no es lo que debería ser por muchas razones, pero ya es muy importante. Otra cosa que es muy importante, que se tiene que tomar en cuenta, es que no se puede medir nomás en senados o en miembros de la Casa de Representantes, en elecciones locales. Miren, los últimos 2 alcaldes de Los Ángeles son chicanos. El alcalde de San Antonio es chicano. Muchos de los congresistas locales en los senados o las cámaras de gobierno de los estados son chicanos latinos. Entonces tenemos muchos logros locales que han sido mucho mayores que los logros nacionales o estatales. Entonces sí hay mucho que tomar en cuenta. Ya estamos en school board, no sé cómo le digan en español en México, ¿no? Comités, ya saben lo que quiero decir, ¿no? Estamos muchos en comités de la ciudad, en política interna, en política local. Estamos ya donde quiera. Entonces, el voto se tiene que ver en muchos niveles y la participación política se tiene que ver en muchos niveles. Pero eso no esquiva a tu otra pregunta, ¿qué nos ha faltado? Bueno, nos ha faltado que mucha gente no se dé cuenta que deben votar. O sea, muchos son residentes y no ciudadanos. Residentes no pueden votar por la Constitución. No les cuesta nada ser ya ciudadanos cuando son residentes, más que una solicitud. Tienen que entender que el voto es importantísimo y solo a través del voto nuestra agenda se va a llevar a cabo. Eso por un lado. La juventud es muy errática, igual que en México. Pero fíjense, cada año 800,000 latinos cumplen 18 años. Cada año. O sea, cada año hay 800,000 nuevos potencial votantes. A ellos tenemos que decirles que es importantísimo que se empadronen y voten. 800,000 no es un número cualquier cosa. Entonces, bueno, eso nos ha pasado. Luego siempre se habla de que no tenemos un líder como Martin Luther King. Claro, no tenemos. Pero ¿cuántos Martin Luther Kings hay? Entonces, bueno, pero como les digo, la lucha ahora no es por líderes, como fue en el movimiento chicano, es a través de organizaciones, a través de agendas. Pero sí tenemos a un Villaraigosa, sí tenemos a un Raúl Grijalva, a un Luis González, aunque Luis Gutiérrez, aunque sea puertorriqueño, de todos modos, su campaña es totalmente pro-mexicana, pro-latina y todo. Pues sí tenemos líderes, pero yo creo que no debemos de ir demasiado lejos, que no tenemos grandes líderes, ¿no? No tenemos un Kennedy, no tenemos así una figura extraordinaria, ¿no? Pues, ojalá si surgiera, yo estaría encantado que surgiera un líder así, pero bueno, de todos modos tenemos gente capaz, gente nueva, gente entrenada, gente profesionista, tenemos una amplia clase media, una amplia clase universitaria, tenemos una gama de empresarios bastante influyentes en Estados Unidos. ¿Algo más? ¿Una última pregunta? No, pues les agradezco su asistencia, espero que haya sido una fructífera discusión y espero que no sea la última vez que los veo.